Muy buen día, estimados estudiantes. Qué gusto poderles saludar el día de hoy. Estamos nuevamente en el curso de estadística. Eh, Poderles ver nuevamente y poder compartir con ustedes este curso. Eh, Hoy en el curso de estadística vamos a ver también cómo vamos en las clases, ¿verdad? Cada uno sin pasar asistencia. Les decía a ustedes que para la próxima unidad vamos a tener lo siguiente. Para la próxima unidad, los estudiantes van a tener un, una asistencia de 60 puntos de nota, 60 puntos de la nota, de 11:30 a 12:15, vamos a 12:10 es la clase. Entonces, eh, entonces vamos a preparar la asistencia primero. La asistencia es bien importante a clase. No pueden faltar a sus clases, por favor, porque por cada clase que usted falte va a tener una penalización de menos 5 puntos. Muy bien, vamos a ver acá si alguien más ingresó. No ha ingresado nadie más. Vamos entonces con la asistencia. Entonces, sería hoy. Aquí está la asistencia. Y la estoy tomando. Vamos entonces con Julio Antonio. Presente. Mary Marías. Presente, profe. Muy bien. Evelyn y Anina. Presente. Presente. Nehemías Melquisedec. Presente, profe. Sofía Betsabe. Presente. Miguel Daniel Gallego. Miguel Daniel. ¿No está Daniel? Andy Gramajo. Andy Gramajo. Andy Gramajo. Presente. Muy bien. Dani. ¿No está Dani todavía? No está. Jessica. Janet. Jessica. Presente. Marlon Felipe. Marlon Felipe. Presente, profe. Muy bien. Jacqueline. Anabela. Anabella. Muy Presente. bien. Leslie. Yasmín. Leslie. Evelyn. Noemí. Osoy. Presente, profe. Herbert Alejandro Pais. Presente. Elizabeth Tina. Presente. Brian David Ramírez. Presente. Y Aida Maribel Yucuté. Muy bien. Entonces, Profe, superior. ¿quién? Leslie. El profe de Miguel Colegio. Ah, vaya, muy bien, Leslie. Ah, sí, Leslie. Dani, ¿todavía no ha entrado a clase? Bien, Dan, pero dice que no escucha nada. no escucha. Ah, vaya. Dani está, pero no escucha. No escucha. Ustedes sí me escuchan re bien, ¿verdad? Va, entonces, muy bien. Sí, es tu problema hacer el internet. Ahora, en la clase de marketing, en la clase de estadística, abordamos los siguientes temas. Abordamos qué era la estadística, eh, hicimos algunas lecciones sobre qué era la estadística, el censo,
Vimos la fuente de información, la pregunta de investigación, la hipótesis, la unidad de análisis que fue la semana pasada que trabajamos. Ahora vamos con el botón número 3. Vamos a hacer el botón número 3, que es el map. Entonces, vamos a hacer un repaso general de lo que estamos viendo, que es la estadística. Y entonces, solo voy a borrar unas cosas acá. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Y vamos a usar la técnica de las preguntas. Vamos a tener la técnica de las preguntas. Mi chance, chicos, estoy guardando unas cosas del menú más. Entonces, vamos a trabajar lo que es la retroalimentación. La retroalimentación de lo que he estado viendo. Ahora marzo ya está libre de tareas. Ahora voy a hacer la... Esto lo voy a usar para la clase, para la próxima clase. Entonces, vamos a usar la técnica que ya tenemos otra programación para retroalimentar. Yo voy a crear ahí ahorita una actividad que se llama vamos a trabajar con la herramienta chat y cada uno me va a responder una pregunta. Por ejemplo, yo voy a lanzar una pregunta en el chat, ¿verdad? Entonces van a tener una cantidad de tiempo para responder. Todos van a tener tiempo, 5 minutos. Pasada esa pregunta, ya no hay tiempo de responder. Cambio de pregunta. Retroalimentación sobre temas vistos en la primera unidad. Entonces aquí sería retroalimentación. Entonces retroalimentación sobre temas vistos en la primera unidad. Retroalimentación, hoy es 5 de marzo de 2021. ¿Listos? Entonces, en el botón 3 ya apareció un chat. Por favor, le van a dar un clic acá donde dice entrar a la sala. Entonces, entra a la sala de chat. Entran a la sala de chat todos, por favor. Entren todos al chat, por favor. Entonces, vamos a ir haciendo una retroalimentación. ¿Ya todos están dentro del chat? Por favor, entren todos al chat porque si no, empiezo a preguntar y no van a tener tiempo. Si no, no van a tener tiempo. Por favor, entren al chat. Entonces, listo. Primera pregunta. Solo van a tener 5 menos, en este caso solo van a tener 2 minutos para contestar. ¿Qué es estadística? ¿Qué es estadística? Escriban ahí, por favor. Escriban ahí. ¿Qué es estadística? Escriban. ¿Qué es estadística? Empiecen a escribir, por favor, qué es estadística. Solo tienen 2 minutos, chicos.
Escriban ahí, ¿qué es estadística? Disculpe, no he podido ingresar. No, ¿qué le dije? En el botón 3, dele actualizar otra vez a estadística, botón 3. Dele actualizar, botón 3. Muy bien, ahí ya estoy viendo. Ahí está. Ok. Ajá, Miguel ya entró. Vamos, avancen, que el tiempo está corriendo. Pueden ver ahí en la plataforma, ¿verdad? Bueno. ¿Listos? Ya estamos. Sofía entró. Muy bien. Ya Andy, botón 3. Botón 3. Chat. Ahí dice chat. Acabo de ingresar. Vale, entrar a la sala y ahí estamos. Entonces, las preguntas que voy a versar acá son en relación a los temas que están ahí en la plataforma. ¿Sí? Es en base a los temas que están en la plataforma. Escriban, ¿qué es la estadística? Siguiente pregunta, ¿ya está? Rapidito, porque si cambiamos de pregunta ya no pueden responder. Les voy a dar todavía un chancecito. Muy bien. Entonces, dice la estadística, ¿verdad? Evelyn, la estadística Evelyn colocó sobre la estadística. Es un conjunto de métodos para recolectar datos, organizarlos, interpretarlos y llevar conclusiones con base a eso. Y llegar a las conclusiones en base a eso. Ahí la escribió. Es una que se ocupa de la obtención, orden, análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones. Ciencia que estudia el conjunto de datos numéricos para obtener a partir de ello inferencias basadas en este cálculo de probabilidades. La estadística es un conjunto de datos numéricos. Neri escribió: ciencia que estudia, que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ello inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Elizabeth contestó: ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en cálculo. Sofía escribió: la estadística es la rama de la matemática que estudia la variabilidad, colección, organización, análisis, interpretación y presentación de los datos, así como el proceso aleatorio que los genera, siguiendo las leyes de la probabilidad. Brian escribió: se encarga del estudio de la organización, análisis, control y datos. Nehemías escribió: estudio que reúne, clasifica, recuenta todos los datos, todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de los datos extraídos. Herbert escribió: estadística es la ciencia que utiliza conjunto de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en los cálculos de probabilidades. Jessica escribió: es la ciencia que estudia
datos numéricos, el que reúne y clasifica y reciente los hechos que tiene una característica en común para poder llegar a conclusiones. Andy escribió, estudio que reúne, clasifica, recuenta todos los hechos de una determinada característica. Miguel Gallego escribió, es la ciencia que estudia los métodos que permite realizar procesos de variable aleatoria. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuáles son, la siguiente pregunta, cuáles son, siguiente pregunta, cuáles son las características del censo? ¿Cuáles son las características del censo? ¿Cuáles son las características del censo? Vamos, escriban. ¿Cuáles son las características del censo? Escriban. ¿Cuáles son las características del censo, chicos? Escriban. ¿Cuáles son las características del censo? Características del censo, chicos. ¿Cuáles son las características del censo? ¿Cuáles son las características del censo? Características del censo. Busquen cuáles son las características del censo. Pero fíjense pues, no pongan solo por poner algo. Recuerden que vimos los censos en la segunda sesión, vimos que eran los censos. Vamos, faltan ahí compañeros que no han contestado. Recuérdense que voy a calificar la participación. Voy a calificar la participación. Vamos, los demás, ¿dónde están las características del censo? Características del censo. Recordarán cuando estuvimos platicando sobre las características del censo. Ahí está, el de Brian. Dice, recopilan datos de principales aspectos sociales y demográficos de una provincia o país. Sí, eso es un censo. ¿Cuáles son las características del censo primaria y secundaria? Es por problemas que han sucedido a nivel internacional o nacional. Recauda datos de toda la población, muy bien. Información personal. Las características pueden ser entre nombre, edad, cuántas personas viven, por hogar, por DPI, entre otras personas, dice Herbert. Los datos
que suelen recogerse en un censo son, no, yo estoy preguntándole cuáles son las características del censo, pero aquí ya me están diciendo que está recogiendo información de una población, tipos de censo, periodicidad, universalidad, comparabilidad, unidad de estadística de investigación, periodo de referencia, enfoque de igualdad. Ujú. Leslie dice, realizar el empadronamiento referido, no, nada que ver. Son fuentes primarias, dice Jessica. Universalidad, sí, que se aplica a todos por igual. Eso quiere decir el censo, universalidad, que puede aplicársela a todos. No, estos son datos. Sí, chicos, recójanme la mejor información, por favor, recojan la mejor información. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es referente sobre las fuentes de información. A ver. Uy. A ver. Sobre las fuentes de información. Escriba cuáles son las fuentes de información y coloque un ejemplo de cada una. Ok, escriban pues. Escriban cuáles son las fuentes de información y coloque un ejemplo de cada una. Escriban. Miren, pues aquí se va a quedar evidencia quiénes están quiénes están trabajando en la retroalimentación. No, solo dos fuentes vimos. Las primarias y las secundarias, ¿verdad? Nehemías no puso atención en la clase. Revise ahí los documentos, por favor. Corríjalo, Nehemías. En un mismo mensaje de chat escriban las dos. Sí, pero ¿cuáles son, Miguel? Las primarias y las secundarias. ¿A qué le llamamos primarias y a qué le llamamos secundarias? Las fuentes primarias son, por ejemplo, las encuestas, las entrevistas que uno hace, ¿verdad? Entonces uno está recogiendo la información. Ahora, el reporte de esas entrevistas y esas encuestas serían las secundarias. Vamos a la siguiente pregunta. Defina qué es una hipótesis. Siguiente pregunta. Defina qué es una hipótesis. Defina qué es una hipótesis. Defina qué es una hipótesis. Estoy tomando en cuenta quienes están participando en el taller. A los que no les voy a poner puntos el día de hoy.
Yo no veo ahí a... ¿Dónde está la señorita Osoy? No la veo ahí participando en el taller. No los veo participando en el taller algunos. Evelyn, no la veo en el taller. Evelyn, ¿está o no está en clase? ¿Y los demás dónde están? Evelyn no está participando en el taller. ¿Dónde anda Evelyn? Dice, ya lo mandé. Muy bien. Herbert, no te he visto ahorita en las últimas preguntas. Herbert, Sí, escrito, profe. ¿te has escrito, hijo? Porque no vi tus respuestas. Evelyn, Evelyn, profe. Osoy no está participando en el taller. Yo no veo tus respuestas. ¿Dónde están tus respuestas? ¿No has podido entrar a la plataforma, Evelyn? Noemí. Evelyn, Noemí. Botón 3, chat. Ahí tienes que estar trabajando. Botón 3, chat. No te veo trabajando. Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Vamos a ver qué escribieron en la primera pregunta. Dice, a ver, les coloqué aquí que era, defina que es una hipótesis. Defina que es una hipótesis. Se considera explicación y por tanto toma un cuerpo como elemento fundamental. Dice, la hipótesis es una proposición que aún no ha sido corroborada, una suposición, ¿verdad? Y a partir de la cual se puede desarrollar una investigación. Suposición hecha a partir de unos datos. Hipótesis, una idea que puede ser falsa o verdadera, muy bien. Marlon, hay que revisar qué es una hipótesis. Por favor, Marlon, no estamos en el contexto, por favor. Evelyn está trabajando en clase. No veo tus respuestas. ¿Estás o no estás en clase? No te pongo la asistencia. No veo tus respuestas, Evelyn. Bueno, sigamos con la última pregunta. La última pregunta sería, escriba un ejemplo de hipótesis. Escriba un ejemplo de hipótesis. Escriba un ejemplo de hipótesis. Ese chat ahí se va a quedar grabado para que identificar quién trabajó y quién no trabajó en clase.
Ahí va a quedar evidencia quién trabajó y quién no trabajó. Sí, como son poquitos los. Escriba un ejemplo de hipótesis. Muy bien. Ok. Ok, ahí se recuerdan que va a quedar evidencia quienes trabajaron en el taller y a ellos les voy a poner los puntos. Muy bien. Ok, vamos a cerrar el chat. El que colocó su respuesta, apúrese, el que no ha colocado su respuesta todavía tiene chance de escribirlo. Todavía tienen chance de escribir su respuesta. Todavía tienen chance de escribir su respuesta. Bueno, entonces, ¿se dieron cuenta cuál fue el objetivo de esta actividad? A ver, Julio, ¿cuál fue el objetivo de la actividad? Julio, ¿cuál fue el objetivo de la actividad? Ver si aprendimos algo, tener un poco más de conocimiento. Retroalimentar, ¿verdad? Retroalimentar, porque ahí pudimos ir leyendo algunas respuestas que no eran, digamos, que no se aproximaban a la verdad. Muy bien, vamos a ver, Herbert, ¿qué te pareció la actividad de retroalimentación? Recreativa, ¿Por qué te pareció recreativa? porque parecía más como una actividad de tipo competición. Ajá, muy bien. Bienvenido, Andy. Yo sé que algunos contenidos pues no lo pudo haber encontrado, pero la recomendación, Andy, es que revise todas las lecciones que ya están en el chat para retroalimentar, ¿oyó? Muy bien. Aida, ¿qué le pareció la actividad? Aida, Bonita porque todos estaban opinando del mismo tema. ajá. Y logramos retroalimentar lo que no se pudo, ¿verdad? Muy bien, vamos a dejar acá. Buen provecho. Nos seguimos viendo después del recreo. Buen provecho. Después de almuerzo. Nos vemos. Nos vemos después de almuerzo. Buen provecho. Provecho. Nos vemos después de almuerzo. Provecho, hijo. Nos vemos. Provecho. Provecho. Provecho.